entender al mundo y mejorar la condición humana. Stephen Hawking. Buenas noches y bienvenidos a todos ustedes a un episodio más de Mundos Paralelos. Me presento, mi nombre es Carla Jimena Reyes Vargas y estoy con mi compañera. Me presento, mi nombre es Madalena Vera Santana. Y el día de hoy estaremos hablando de un tema bastante importante que es los saberes del docente que enseña y aprende ciencias. Y más que nada queremos recalcar su importancia, ya que es muy importante que nosotros como docentes en formación sepamos y conozcamos los saberes básicos de la ciencia para poder enseñarlos. Bueno, Madalena, para empezar con este tema, ¿podrías decirnos cómo puede la ciencia llegar a una verdad absoluta sobre la realidad? Más que nada considero que no hay una verdad absoluta hacia la ciencia, ya que conforme va pasando el tiempo nos hemos dado cuenta nosotros que la ciencia puede ser muy variable, ya que hay momentos en los que se tienen diversos descubrimientos y no sé, supongamos que dentro de 5 años haya un descubrimiento nuevo y que se puede agregar a la misma investigación. Entonces realmente considero que no hay una verdad absoluta sobre la ciencia. Más que nada es un tema abierto, existe la posibilidad de que hoy haya una creencia y dentro de, no sé, 5, 10 o tal vez más años haya un nuevo descubrimiento que cambie realmente todo lo que nosotros creemos en la actualidad. Ok, para complementar un poquito más la pregunta, ¿de qué manera la ciencia se adapta a nuevas evidencias y descubrimientos? Considero que la ciencia lleva un proceso para poder llevar a cabo los experimentos y poder comprobar las teorías como tal. Entonces, al haber nuevas teorías o nuevos descubrimientos como tal, tiene que llevarse un proceso de experimentación, observación y pues comprobar bien los objetivos y las teorías que se tienen y así poder llegar a información verídica y no nada más que sea imaginativa. Ok, entonces ¿consideras tú que para que haya un descubrimiento debe de seguirse un paso? Sí, porque realmente no se puede comprobar una teoría si no se tiene un proceso para comprobarlo. Entonces, ese sería como el objetivo. Ahora, yéndonos un poco más hacia el ámbito de la educación, ¿cómo crees que se implementa la ciencia y la tecnología en la labor docente? Empezando por la tecnología, siento que se vio muy implementada últimamente después de la pandemia, ya que varios docentes tuvieron que acudir a ella para dar sus clases, ya que no teníamos otra manera de conectarnos con los niños, pienso yo. Y sobre la ciencia, siento que es más sobre proyectos escolares, en los que nosotros como docentes de formación sabemos que los niños desde pequeños uno les tiene que implementar el cuidado del medio ambiente y todo lo que tenga que ver con la ciencia, ya que para que haya un buen desarrollo en el país, los niños deben desde pequeños adoptar buenos hábitos. Más que nada, por ejemplo, como docentes, seremos algún día, tenemos que tener bien en cuenta este punto, porque pues al fin y al cabo tenemos que implementar eso en los niños, porque se ha perdido esa importancia que se le ha dado al cuidado del medio ambiente y más en la educación. Exactamente, también considero que como son pequeños, sus cerebros son muy moldeables, entonces nosotros como docentes en formación tenemos que darnos cuenta que el implementar eso va sobre nosotros para que dentro de un futuro ellos tal vez no sean maestros, pero a sus hijos les implementen esos hábitos. Ok, continuando con la labor docente y la importancia sobre enseñar ciencias, ¿cómo consideras tú que se puede evaluar a los estudiantes si entienden la ciencia? Pues considero que actualmente se han utilizado como recursos lo que son los exámenes o actividades escritas. Considero que esto pues, puede llegar a ser muy tedioso para los niños, en especial de primaria, porque pues el estar escribiendo y escribiendo y escribiendo es tedioso, quieras o no, porque los niños necesitan de cierta manera lo práctico. Y yo considero que la forma de evaluar que podríamos implementar sería pues de una manera práctica, como es sembrar un arbolito, cuidarlo, o bueno, no sé si a ti te tocó, pero cuando iba a la primaria nos hacían el experimento del frijolito, que era cuidarlo desde chiquito,
de que crece una planta. Y ahí ya estamos implementando la ciencia y cómo es que ésta se desarrolla y de una forma práctica. Y los niños, o al menos en mi caso, no me aburren. No sé si en tu caso también hicieron ese experimento. Sí, yo considero que, por ejemplo, como lo dices tú, yo estoy de acuerdo contigo que lo práctico, tal vez para los niños puede ser un poco más divertido, ¿no? Ya que el estar escribiendo y el estar ante la clase durante 5 horas de puro explicar y que el maestro esté dando la clase y que el niño esté sentado escribiendo, como que puede ser un poco tedioso y a la vez como que puede aburrir mucho a los niños. Entonces, lo práctico siento que está muy bien implementado, igual como lo vamos viendo nosotros como docentes de formación sobre la nueva escuela mexicana, como que se va mucho implementando eso. O sea, yo me he dado cuenta de eso, que tienes que implementar más lo práctico hacia los niños para que los niños, en lugar de aburrirse, se interesen sobre el tema. Y así busquen sus propios conocimientos y les dé más curiosidad de buscar sobre este tema. Ajá, y más que nada el no aburrirse, el fomentarles a los niños que sean autónomos, ¿no? Como bien, que sean autónomos y que por ellos mismos les dé ganas de investigar. Y así de esa manera pues igual aprenden y adquieren conocimiento por su propia cuenta, que es el objetivo que ahorita tenemos como futuros docentes. Continuando un poco con este tema, ¿podrías comentarnos qué es la ciencia y cómo es que se considera una actividad intelectual? Pues hablando más sobre ciencia, siento que es un ámbito muy grande en el que abarcan muchas ramas. Los principales siento que son física, química y biología, que son lo que nos han ido enseñando conforme a nuestra formación y en la que vamos comprendiendo el comportamiento del mundo, lo que lo conforma el mundo y cómo está compuesto el mundo, ¿no? Y siento que es una actividad intelectual, ya que conforme nos van enseñando nosotros en grupo, cada quien comprende diferente, ¿no? Y por ejemplo, tú lo que nos dan en clase tú no comprendiste lo mismo que yo, tal vez. Y entonces es un proceso intelectual, ya que cada quien formula su propia hipótesis y su propia conclusión sobre cada tema. Exacto, y así como tú lo dices, no todos piensan lo mismo sobre un tema. Entonces yo puedo formular una pregunta, tú puedes formular otra. Y así es como se va retroalimentando y va generando más curiosidad sobre los temas que estamos viendo. Y es lo que pues, yo creo que un docente considero que hace un buen trabajo cuando los alumnos generan su propio conocimiento y cuando los alumnos pueden generar una conclusión, una hipótesis de manera autónoma. Exactamente, igual como estábamos planteando en las anteriores preguntas, el que nosotros, por ejemplo, tal vez fomentemos en un futuro en los niños la ecología y todo ese tema, ¿no? Pero conforme va pasando, cada quien lo toma como quiere. Obviamente nosotros quisiéramos que el 100% de nuestros alumnos fomentaran la ecología en casa y a todos los lugares en donde fueran, pero pues realmente no es así. Probablemente un 70% de nuestros 100% de alumnos comprendan lo que es la ecología y tal vez el otro 30% sea perdido. Exacto. A lo mejor el 70%, como dices, puede que simplemente incluso las recomendaciones que llegáramos a dar. Y el 30% muchas veces, pues no, a lo mejor, no sé, no les interesa o simplemente no les causa esa, bueno, sí, más que nada ese interés por seguir recomendaciones o por seguir comentando o seguir retroalimentando ese tema. Ajá, exactamente. Entonces, por eso es un proceso, consideramos nosotros que es un proceso intelectual, ya que el conocimiento se le parte a todos, pero realmente cada quien al fin y al cabo hace lo que más quiere. Ajá, y lo que entiende, más que nada. Ok, y para seguir complementando este tema, quisiera yo preguntarte cuáles son los principales métodos utilizados en la ciencia para generar conocimiento. Bueno, considero que cada maestro al menos tiene su forma de enseñar la ciencia. Entonces cada maestro tiene su propia forma didáctica o sus actividades para poder enseñar eso. Pero considero que siempre hay como un método
que es el que conocemos mucho, que empieza desde la observación, la experimentación, la formulación de teorías y las conclusiones. Entonces, al llevar a cabo este proceso, nosotros como maestros enseñamos al alumno que al seguir este proceso pues se formula o se lleva a cabo un experimento o una forma de aprender. Por ejemplo, desde la observación, que es cuando el alumno tiene que prestar atención a los detalles. Por ejemplo, cuando que inicia desde la observación, que es por ejemplo cuando prestamos atención a los detalles. En un experimento pues esto es de suma importancia porque al prestar atención a los detalles nos empezamos a formular preguntas de por qué pasa esto o qué es lo que sucede al momento de hacer eso. Y es ahí cuando, por ejemplo, los estudiantes empiezan a tener curiosidad sobre el tema. Y ahí es donde se empiezan a formular las hipótesis. Que es cuando pues empezamos a preguntarnos o a formular diciendo, pasa esto, yo pienso que pasa esto por esto. O yo pienso que pasa esto por otra razón. Y es ahí donde se van generando inclusive algunos debates, porque no todos llegan a la misma conclusión. Entonces, ahí es donde se lleva a cabo la experimentación, que es cuando ya se comprueba con hechos la hipótesis que tenías. Y entonces ahí es cuando describes bien lo que pasó y pues ahí generas bien el hecho y ya ahí generas bien tu opinión. ¿Qué inicia con la observación? Pues con esto nos tenemos que fijar bien en los detalles del por qué pasan las cosas. Entonces, para el alumno este es un punto clave porque al observar un fenómeno, él tiene que buscar bien qué es lo que pasa o qué es lo que está sucediendo en el momento. Y ahí es cuando pasa a la formulación de teorías, que es cuando el alumno piensa o razona del por qué pasa eso. Y él mismo formula su propia teoría. Entonces, ahí puede variar mucho porque pues obviamente no todos los niños piensan igual. Entonces ahí es incluso cuando se puede generar un debate entre alumnos, diciendo que alguno tiene razón o el otro tiene razón. Pero realmente en este punto no se sabe con certeza, hasta que sucede la experimentación, que es el siguiente paso. Ahí es cuando el alumno tiene que comprobar con hechos su teoría. Entonces, ahí de cierta manera los orilla a buscar una razón y poder defender su teoría o su propio conocimiento, para decirlo. Entonces, a la hora de la experimentación, él comprueba si es que estuvo en lo correcto o si es que no. Entonces, ahí es cuando se empiezan a formular las conclusiones. Ya él sabe lo que pasó, por qué pasó, y va a escribir si es que tiene razón o no tuvo razón. Y es cuando ya se genera un proceso o un método científico, que es ya cuando llega a un hecho real, comprobado, a partir de este proceso. Claro, igual que considero yo que ese es un ejemplo muy... O sea, lo explicaste muy bien, pero igual quiero complementar yo diciendo que considero que desde pequeños nacimos con ese método, se puede decir, que ya después de grandes nos los implementaron base y nos dijeron con los términos, pero pues desde pequeños nacimos experimentando, primero como que agarrábamos un lápiz y después ¿para qué sirve ese lápiz? ¿Qué podemos hacer con ese lápiz? Y sacábamos nuestras conclusiones, ¿no? Y entonces considero que ese método, se podría decir que nacimos con ese método y ya después en la escuela nos fueron planteando tal como es. Exacto, y ahí es como tú dices, desde pequeños ya venimos con ese método y con ese proceso para generar el conocimiento. Y ahí es cuando comprobamos que este método realmente sirve en toda la vida. Está claro que este método incluso es muy importante en la sociedad. Ahora podrías compartirnos cuál es la importancia de la ciencia en nuestra sociedad. La importancia de la ciencia en nuestra sociedad es un tema muy extenso, considero, ya que hablamos desde el uso de la ampliación en los medicamentos, el
nuevo conocimiento que se tiene acerca de la Tierra. O sea, ha avanzado mucho la ciencia conforme vamos avanzando nosotros. O sea, por ejemplo, antes se creía que la Tierra era plana y hoy el mundo se conoce que es redonda. Y o sea, lo tomamos a veces como broma de cómo creían eso, pero pues realmente es gracias al avance de la ciencia. Igual los medicamentos, antes todo era tratado con tés o con plantas. Yo conozco mucha gente que actualmente conoce las plantas y con sus nombres reales y para qué sirve cada uno, y te sorprendes porque realmente antes con eso curaban enfermedades y ahorita todos nos basamos en los medicamentos, ya nadie habla sobre las plantas. Exacto, más que nada yo siento que igual se ve en nuestros abuelitos o las personas que son mayores, porque siguen inculcando eso de el té de, no sé, de manzanilla para esto, e incluso poniendo otros tipos de plantas, raíces o hierbas para ayudar a diferentes males. Entonces, esto ha ido avanzando conforme el tiempo, pero yo siento que igual no se ha perdido del todo. Pero que sí, aunque los medicamentos han sido un avance muy bueno, también está el otro lado de la moneda. También ha sido incluso un poco perjudicial. Pero pues de cierta manera, gracias a estos avances que hemos tenido, considero que nuestra sociedad se ha renovado y ha traído bastantes beneficios a la vida de muchas personas. Claro, obviamente la ciencia, claro, obviamente cada avance tiene sus pros y sus contras. Podemos decir que gracias al avance se pueden curar enfermedades que antes probablemente no eran curables y que mucha gente murió por eso, como el cáncer. Gracias a eso es algo bueno que ha tenido la ciencia, pero obviamente tiene sus contras, ¿no? Como dijeras tú, o pienso yo, que ahorita ya solamente todo lo que vemos con la ciencia y los avances tecnológicos, ya existen muchos programas y mucha implementación sobre la ciencia hacia nosotros. Ya después nos vamos volviendo conforme más dependientes de la ciencia y ya no nos hacemos autónomos sobre nosotros mismos, ya todo lo queremos solucionado. Ya comprobamos creyendo, ¿no? Que ya creen esta cosa para tal, que ya creen esta cosa para tal cosa. Entonces, como que nos vamos volviendo dependientes de los avances y de la ciencia. Retomando tu punto de la dependencia hacia la ciencia, es cierto, porque ya nos estamos mal acostumbrando a que todos los problemas nos los arregle la ciencia. Y por ejemplo, ahorita estamos viviendo, yo considero un problema bastante grande, que es en la parte de lo ambiental, que pues realmente estamos acabando con nuestro medio ambiente. Y pues muchos de nosotros estamos despreocupados por eso, porque decimos, no, pues a lo mejor luego lo van a arreglar. ¿Quiénes? Los científicos, las personas del rango. Estamos esperando que nos resuelvan este problema, a que la ciencia busque una solución a esto. Y realmente nosotros no estamos tomando cartas en el asunto. Y yo siento que ahí también entra mucho nosotros como futuros docentes o como los docentes que tenemos, que implementemos la conciencia ambiental, porque es un problema que al momento sí lo estamos viviendo, pero lo estamos ignorando. Entonces en un futuro ya no va a ser posible pues ignorar este hecho y va a ser más complicado tomar acciones para poder revertir el daño que hemos hecho. Tienes razón, yo igual considero que ya sería ese nuestro papel, ya que nosotros ya como adultos ya sabemos lo que está pasando en el mundo y ya tenemos conocimiento de cómo resolverlo, y tal vez con nuestros niños podamos implementar eso, que se cree la conciencia con ellos, ya que pues tal vez sus papás ya no cambian su parecer, pero nosotros tenemos esa responsabilidad ante los niños de crearles conciencia y no volvernos dependientes de la tecnología, ya que últimamente los niños están muy arraigados ante la tecnología. Y para profundizar más el tema y hablar sobre, como estamos hablando sobre el desarrollo tecnológico y científico, quisiera yo preguntarte cuáles consideras que son las dificultades que ha presentado la ciencia en la actualidad. Bueno, considero que la ciencia en sí ha tenido muchos
factores en su contra o incluso pues dificultades, y considero que una de las principales es el financiamiento, porque realmente el seguir una investigación científica no es algo económico. Entonces la ciencia tiene que buscar recursos de donde pueda financiar estos proyectos o estos experimentos, y muchas veces pues no es fácil de conseguir, porque como dicen, tienen que ser patrocinados, entonces por alguna fundación, alguna empresa o incluso por el gobierno, y realmente no se le ha dado como esa importancia a los proyectos y al seguimiento de estos para que puedan haber más desarrollos en lo científico y en lo tecnológico. Claro, igual se podría decir sobre y desviándonos un poco del tema docente, igual yo quisiera complementar porque, como dices, el financiamiento, y obviamente considerando, o probablemente yo no financiaría algo que no me conviene. O sea, hay muchas organizaciones que solamente financian lo que les conviene, y más que nada, conforme nos vamos creciendo, nos damos cuenta que la economía y el dinero influyen mucho en las personas, ¿no? Exacto, quieran o no, dijera el dicho con dinero no ayuda. Pues realmente el dinero es un potenciador realmente muy grande, e incluso para la ciencia, muy importante, porque realmente sin dinero pues no se puede hacer nada, y ningún avance sería posible sin el financiamiento económico. Claro, obviamente existen muchas teorías sobre nuevos medicamentos, que hay empresas que realmente no quieren que se saquen porque no les conviene que se saquen esos medicamentos, ya que perderían muchas ganancias. Volviendo un poco al tema sobre la docencia, ¿podrías compartirnos qué estrategias se pueden utilizar los docentes para fomentar la curiosidad en la investigación en los estudiantes? Conforme hemos ido tocando el tema, hablábamos sobre hacerlos autónomos, ¿no? Considero yo que podría ser por preguntas abiertas, en las que los alumnos no solamente sean capaces de investigar algo y memorizar. Conforme lo dice la nueva escuela mexicana, es más que los propios alumnos reflexionen y acerca de sus conocimientos den una respuesta. Esa podría ser una igual. Crear proyectos en los que den una respuesta clara y concisa. Ajá, exacto. De cierta manera, el generar un aprendizaje autónomo es un objetivo realmente que considero bueno, porque los alumnos así se interesan por aprender, incluso de no estarles diciendo de investigar tal tema. Por ejemplo, un ejemplo que nos ponían mucho es: ¿qué es la ciencia? ¿Cómo se desarrolla la ciencia? Características de la ciencia, que son preguntas realmente cerradas, porque se pueden complementar con un hecho. Solamente lo investigan, lo copian. Y pues realmente así el niño no genera ningún interés. Y parte desde esas pequeñas preguntas. Entonces nosotros como docentes tenemos que reformularlas y hacer que ellos reflexionen y piensen sobre la pregunta en el mismo tema, pero desde su propia perspectiva, desde su propio conocimiento, y así ellos les den curiosidad de investigar más a fondo del tema que estemos hablando. Claro, conforme hemos ido aprendiendo, tú dices que no deberíamos de implementar las preguntas prácticas, sino más unas preguntas de reflexión. Como estábamos viendo, una pregunta base podría ser ¿cuáles son las características de un ser vivo, ¿no? Y ya la pregunta reflexiva sería más que ellos, conforme a lo que han vivido y su día a día, te den una respuesta, no una respuesta concisa, sino una respuesta abierta, reflexiva. Exacto, desde su perspectiva, desde su conocimiento, digan lo que, ahora sí que respondiendo a la pregunta, y realmente no digan realmente un hecho como tal, sino que desde su perspectiva contesten esa pregunta y así generen nuevo conocimiento y curiosidad sobre el tema. Claro, que tengan ideas como que cuando les hagan la pregunta ellos tengan diferentes respuestas, que realmente ellos comprendan, no sea una pregunta que se las repite el maestro y se las tuvieron que memorizar, sino que ellos tengan diferentes respuestas que dar y que
solitos formularon esa respuesta. Exacto, porque por ejemplo en la actualidad muchos maestros utilizan las preguntas que son fácticas. Y esto pues realmente al niño se le hace incluso tedioso porque tienen que memorizar, aprender el concepto como es y pues realmente no dejan volar su imaginación. Los están encerrando en que el concepto es así y así tiene que ser y así te lo tienes que aprender y así lo tienes que repetir. Y realmente muchas veces eso no resulta porque al final y al cabo al momento se le queda y lo aprende por un tiempo, pero después se le olvida porque no se interesó por el tema, porque no aprendió a formular su propio conocimiento. Entonces realmente este es un método que sabemos que no es efectivo y como docentes tenemos que cambiarlo. Y como son niños, creo yo que su cerebro es más moldeable y están en una etapa en la que son muy creativos y al hacerle tus preguntas fácticas lo único que haces es limitar su conocimiento y no los dejas explorar más allá de su creatividad. Exacto. Es por eso que nosotros como futuros docentes tenemos que cambiar en este aspecto. Y para finalizar con este tema, que nos dimos cuenta que es un tema muy extenso y que realmente no podemos hablar sobre todo, quisiera yo preguntarte cómo puede la ciencia ser utilizada como un medio para cuestionar lo cotidiano en el aula. Pues considero que en el aula o inclusive en la vida diaria, en la calle, en la escuela, en el hogar, se cuestiona pues lo cotidiano, que es por ejemplo, un alumno puede preguntarse ¿por qué sucede la lluvia? ¿O por qué se evapora el agua? Y estas ciertas preguntas lo llevan a generar sus propias conclusiones o sus propias teorías. Por ejemplo, un niño dice que está lloviendo porque la nube está fría, que es como que desde su curiosidad y desde su inocencia, desde su creatividad, él piensa que es así. Y entonces es cuando se empieza a generar las preguntas de por qué pasa esto, por qué esto. Y más en la primaria, que es cuando los niños preguntan mucho de por qué esto, por qué lo otro. Y nosotros como docentes incluso a veces reprimimos estas preguntas, porque decimos, pues lo formal y no dejamos que el niño investigue por su cuenta, o no dejamos que el niño investigue o genere más curiosidad de la que ya tiene. Claro, como nos hemos dado cuenta que es un tema extenso y no solamente en los niños, sino en todos. Como desde que éramos pequeños, como lo respondíamos en la anterior pregunta, desde que somos pequeños nos formulamos la conclusión y la experimentación, al igual que desde de grandes, ¿no? Uno de grande va descubriendo diferentes cosas en las que nunca te dejas de preguntar el porqué de las cosas, sino que siempre vas aprendiendo algo nuevo, no importa la edad que tengas. Exacto, y esto más influye en los niños, pero también nosotros como que estamos más grandes incluso, también nos tenemos que plantear preguntas desde lo cotidiano, porque incluso hay cosas que siempre estamos viendo, que siempre vemos que pasan, pero no sabemos el por qué, y tampoco nos interesamos en saber el por qué. Entonces, al formular preguntas y al investigar por nuestra propia cuenta, es como formulamos este nuevo conocimiento y así podemos incluso enseñar a los niños y expandir nuestro conocimiento para poder transmitírselo a ellos. Entonces, como conclusión, ¿tú crees que consideramos que la ciencia está en lo cotidiano? O sea, como que no es un punto y aparte de la vida, sino que la tenemos presente en el día a día. Exacto, realmente la ciencia está en cada aspecto de nuestra vida y en todo lo que vemos. Y pues realmente es algo que muchos no tenemos en cuenta, pero que realmente influye en cada aspecto de nuestra vida. La otra parte es que no querramos como tal observarla y plantearnos de por qué pasan las cosas o así. Gracias por acompañarnos en este episodio y espero que ustedes como oyentes se interesen más sobre la ciencia, ya que nos dimos cuenta que está en el presente de nuestro día a día y que no lo podemos sacar, sino que está con nosotros en lo cotidiano. Me despido de ustedes, mi nombre es Madaí. Mi nombre es Carla y nos vemos en el próximo episodio. Gracias.